Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando de dieta cetogénica, de si podemos acumular grasa estando en cetosis, a pesar de que la grasa no estimule la insulina. Explico la diferencia entre resistencia a la insulina fisiológica y patológica y también por qué no recomiendo la dieta cetogénica a largo plazo, ¿vale? A pesar de que pueda ser una muy buena herramienta en momentos puntuales. Respondo después otra duda típica sobre entrenamiento en ayunas y, por ejemplo, personas que no desayunan pero que entrenan a primera hora, ¿tiene sentido que tomen un batido de proteína después o es mejor no tomar nada y ya esperar unas horas a la primera comida del día? Relacionado con esto, hablo sobre el ciclado de carbohidratos, qué beneficios tiene y cómo se podría implementar en la práctica. Hay después una consulta sobre un tema que nunca he tocado, pero que es fascinante y es la hipnosis. Explico un poco lo que sabemos de ella a nivel general y después si es útil para tratar el dolor crónico y explico las diferencias entre la hipnosis y el placebo, que tienen vías de funcionamiento similares pero también distintas. Y por último, hablamos sobre movilidad y más concretamente sobre cómo incluir en nuestro día a día rutinas para mejorar la movilidad. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, a medida que voy investigando en torno a las grasas saludables y la dieta cetogénica, aunque hay mucha literatura que inunda las redes, me surgen algunas dudas. Y la primera es que, al igual que los carbohidratos y la proteína son capaces de estimular la producción de insulina, ¿con la ingesta de grasas también se estimula la producción de esta? La segunda es que ante una ingesta de energía procedente de grasas mayor que la que somos capaces de oxidar, ¿este sobrante se deposita en el tejido intramuscular o si no, cómo lo hace el cuerpo para depositarlo? Y tercera y última, es que teniendo en cuenta esta acumulación de grasa que comento anteriormente, ¿se puede llegar a generar resistencia a la insulina, como he llegado a leer? Enhorabuena por la labor que haces y el contenido de valor que nos regalas. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta o las preguntas en este caso y me parecía importante responderlas porque generan bastante confusión tanto entre los defensores de la dieta cetogénica como entre los detractores. Sobre la primera pregunta, la grasa dietética no eleva la insulina como resultado de su ingesta, pero eso no quiere decir que no pueda subir de peso siguiendo una dieta cetogénica. La insulina no es la única vía que tenemos para que entre energía a las células y, por ejemplo, tenemos la proteína ASP o proteína estimuladora de la acilación que almacena grasa en los adipocitos, en nuestras células grasas, sin necesidad de insulina. Entonces, lo de siempre, si comes más de lo que gastas, vas a acumular grasa siguiendo cualquier dieta. Para mí, el principal beneficio de la dieta cetogénica es sin duda su poder saciante. Tenemos mucha evidencia que indica que los cuerpos cetónicos tienen un efecto inhibidor del apetito y por tanto es más fácil mantener el déficit calórico siguiendo esta dieta. Tenemos también algunos estudios que indican que en las primeras semanas hay una ligera ventaja metabólica fruto de que se desaprovechan, entre comillas, cuerpos cetónicos, ¿no? Que en el fondo son calorías y esto podría ayudar también, pero sería un tema muy secundario a ese efecto reductor del apetito. Y quiero matizar también que esto es en general. O sea, en general las personas al seguir una dieta cetogénica sienten menos hambre, pero no en todos los casos. Y hay gente que se muere de hambre con una dieta cetogénica, ¿vale? Por eso hay que probar y ajustar. Respecto a la resistencia a la insulina, es un tema que he comentado varias veces y para quien quiera entender mejor cómo funciona la cetosis realmente y cómo realizarla de manera efectiva, segura, con menús, con recetas concretas, recomiendo mi programa de Cero a Ceto e incluso para quienes no estén interesados en hacer la dieta pero que quieran conocer las bases fisiológicas y evitar caer en ideas equivocadas. Insisto, tanto en creencias como que es la mejor dieta del mundo o la verdadera dieta ancestral, que no lo es, ¿vale? Es una dieta más que usábamos durante periodos concretos del año, especialmente en invierno, pero sin duda es interesante incluir espacios específicos de cetosis y no solo por el tema de la pérdida de peso, sino que hay otras adaptaciones metabólicas ventajosas. Pero bueno, volviendo al tema de resistencia a la insulina, ¿qué ocurre aquí? Que cuando restringes mucho los carbohidratos, los músculos pasan a utilizar principalmente ácidos grasos y en menor medida cuerpos cetónicos. Y por este motivo, los músculos y otros tejidos se vuelven resistentes a la insulina. ¿Para qué? Para reducir su consumo de glucosa y reservar esta glucosa para el cerebro, que en cetosis sigue usando hasta un 20-30% de glucosa y el resto cuerpos cetónicos, principalmente BHB o beta-hidroxibutirato. Y a esto le llamamos resistencia a la insulina fisiológica en el sentido de que es una adaptación normal del cuerpo humano y no solo no es peligrosa, sino que puede ayudarnos a combatir la llamada resistencia a la insulina patológica.
Esta resistencia a la insulina patológica es fruto ya de un exceso calórico de adipocitos y músculos que están ya llenos de energía y que no quieren aceptar nueva energía. Se suele asociar a hígado graso y a un páncreas ya fatigado porque tiene que seguir produciendo insulina para intentar reducir los niveles elevados de glucosa en sangre. Y esta combinación de alta glucosa y alta insulina y exceso energético es sin duda muy peligrosa. De hecho, esta resistencia a la insulina contribuye a multitud de enfermedades, pero no tiene nada que ver con esa resistencia a la insulina fisiológica fruto de la cetosis, ¿vale? Donde no ocurre nada de esto. Insisto, se han visto muy buenos resultados con dietas bajas en carbohidrato, incluso cetogénicas en personas con prediabetes o diabetes tipo 2. La tipo 1 es distinto, desde luego, es una enfermedad autoinmune, pero en personas que tienen intolerancia a los carbohidratos, que en parte es lo que es una diabetes tipo 2, pues restringir estos carbohidratos y también calorías idealmente ayuda mucho a recuperar la sensibilidad a la insulina. Dicho esto, es cierto que si eliminas los carbohidratos durante años y te mantienes mucho tiempo en cetosis, es posible que pierdas tolerancia al carbohidrato, ¿no? Que se regulen a la baja ciertas enzimas que participan en procesos como la glucólisis, y esto tampoco es bueno. Al final, uno de los beneficios de incluir periodos de cetosis es mejorar la llamada flexibilidad metabólica, y si pasamos años en cetosis, pues vamos precisamente a perder flexibilidad metabólica. Si nunca comemos carbohidrato, pues vamos a perder capacidad de usar correctamente ese carbohidrato, y la flexibilidad metabólica consiste precisamente en ser capaz de usar bien las grasas y los cuerpos cetónicos y tolerar bien así los ayunos o incluso mejorar la eficiencia mitocondrial, pero queremos también aprovechar la potencia del carbohidrato y del glucógeno. Entonces, como siempre, la cetosis es una herramienta muy interesante, pero no es la única herramienta. Y si tenemos una caja con más herramientas, pues tendremos más opciones y, en definitiva, mejor salud. E insisto, si os interesa conocer más sobre esto, os recomiendo echar un vistazo al programa de Cero a Ceto en fitnessrevolucionario.com/de Cero a Ceto. Hola Marcos, mi nombre es Jesús y te hablo desde Pamplona. Lo primero querría darte las gracias por crear el universo del fitness revolucionario. Me encanta tu blog, me encantan tus podcasts y por supuesto me encantan tus 3 libros en papel que no puedo dejar de recomendar a todo el mundo. Mi pregunta es acerca del ayuno intermitente. Practico el ayuno intermitente desde hace unos 4 años y me va muy bien. Lo que hago es cenar entre 8:30 y 9:30 y ya no tomo nada hasta el día siguiente a las 2 o las 3 de la tarde. Puntualmente algún día lo puedo hasta retrasar un poco más. La verdad es que me va muy bien. El tema es que desde hace 2 años practico CrossFit prácticamente diario también y me surge la duda de si cuando entreno por la mañana, igual a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana, me conviene más continuar con el ayuno intermitente o romper el ayuno para tomarme un batido de proteína o algo similar. Muchas gracias, Marcos. Gracias por la pregunta, Jesús. Recibo muchas similares de casos como el tuyo, ¿no? De gente que le va bien con el ayuno intermitente, con enfoques 16-8 más o menos, que no comen nada hasta el final de la mañana o primera hora de la tarde, pero que entrenan temprano o a media mañana y tienen la duda de si tomar algo después o no. Y a ver, salvo que seas un atleta de élite, la verdad es que no importa mucho. Tenemos varios estudios que indican que si al final del día comes las calorías que tocan y los gramos de proteína que tocan, hay poca diferencia a nivel de composición corporal, es decir, de músculo, de grasa, pero es cierto que hay una ligera tendencia en estos estudios a que con ayuno intermitente se vea un poco más de pérdida de grasa, pero un poco menos de ganancia muscular. Entonces, las diferencias son pequeñas, ¿vale? Pero si quieres priorizar la ganancia muscular, podría ser muy interesante tomar un batido de proteína después de entrenar, que solo son 100 calorías, y dado que el entrenamiento eleva la autofagia, también la MPK, pues esas calorías en ese momento apenas van a impactar el beneficio metabólico que obtenemos del ayuno. O si te cuesta llegar a las calorías y a la proteína diaria, tendría también mucho sentido tomar ese batido de proteína post-entreno e incluso añadirle un plátano, un poco de yogur, que te va a ayudar a llegar a esos requerimientos diarios sin concentrar demasiada comida después por la tarde. Entonces, para mí va más por ahí, ¿no? Por pensar cuál es tu objetivo principal y ver si te ayuda ese batido o no a llegar a los requerimientos del día, bien a los objetivos de proteína o de proteína más calorías, porque recuerdo que esto es lo más importante.
Entonces, si tu objetivo principal es quemar un poco más de grasa y optimizar esos posibles beneficios del ayuno y no tienes problema en llegar a tus calorías y proteína diaria con ese enfoque 16-8 más o menos y aguantas bien sin comer nada después, pues genial, ¿vale? No sientas que te pierdes nada por no meter ese batido post-entreno o lo que sea. Pero si tu objetivo es ganar más masa muscular y te cuesta llegar por la tarde a tus requerimientos de proteína, esos famosos entre 1,5 y 2 gramos por kilo al día, o te cuesta llegar a las calorías diarias, pues incluir ese batido post-entreno te va a ayudar, ¿vale? Seguramente mejore tus resultados y no creas que vas a impactar mucho los beneficios del ayuno, porque como siempre digo, ¿vale? El ayuno está muy bien, pero el ejercicio activa muchas vías similares. Como he dicho, activa la MPK, de la que he hablado muchas veces, potencia la autofagia, eleva la oxidación de grasa, reduce la insulina. Entonces, ese entrenamiento ya te da esos beneficios y si después metes 100, 200 calorías post-entreno o incluso algo más, tampoco vas a impactar de manera relevante los beneficios del ayuno que, insisto, se potencian con el ejercicio. Podrías hacer eso y los días de descanso, que no entrenes, pues no comes nada hasta el principio de la tarde y creo que es un equilibrio muy razonable, ¿vale? Pero repito, va a depender de tu objetivo principal y lo fácil o difícil que te sea llegar a tus requerimientos diarios. Hola Marcos, bueno, darte las gracias y directamente voy a la pregunta. Me gustaría que me dijeras qué opinas sobre las cargas y descargas o ciclos, como lo quieras llamar, de hidratos de carbono durante la semana. Soy una persona que lleva aproximadamente unos 3 años entrenando fuerza, siempre he hecho ejercicio pero más cardiovascular, pero sí que hace como unos 3 años que voy al gimnasio, pero estoy muy estancada. Siempre tengo el mismo porcentaje de grasa y varía un poco el peso, pero siempre estoy en la misma masa muscular, el mismo porcentaje de grasa. Este año estoy empezando en otro gimnasio y nada, yo estudio nutrición y estoy mirándome un poquitito el tema de la dieta. Estaba haciendo una dieta hipocalórica ahora mismo, pero me han recomendado esto de los ciclos de hidratos de carbono. Entonces quería saber tu opinión. Los días altos tengo 50 de hidrato, 30 de proteína y 20 de grasa. Y los días bajos tengo 20 de hidratos, 50 de proteína y 30 de grasa. No sé, me han dicho que se podía acelerar el metabolismo así. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y la incluyo aquí porque tiene bastante relación con las anteriores en el sentido de que estamos jugando con los macronutrientes, ¿no? Especialmente con el carbohidrato y con el timing o el momento de la ingesta. Y como decía antes, estas tácticas tienen sentido, desde luego, pero recordemos que son secundarias respecto a los dos elementos principales, que son las calorías totales y la cantidad total de proteína. Y normalmente cuando hablamos de calorías o de proteína total nos referimos al total a lo largo del día, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este periodo de un día, de 24 horas, no deja de ser arbitrario, en el sentido de que el cuerpo no pone el contador a cero al principio del día y por eso podemos ampliar este espacio, por ejemplo, a una semana y hacer variaciones dentro de los distintos días y aquí es donde entramos en esta idea del ciclado de carbohidrato. Y hay varios escenarios en los que este enfoque de ciclado tiene sentido. Personalmente me parece más interesante cuando estamos contentos con nuestro peso, pero queremos optimizar un poco la composición corporal, es decir, ganar un poco de músculo y perder un poco de grasa, pero sin una variación relevante en el peso total. En este caso apuntaríamos a calorías de mantenimiento o quizá a lograr un ligero déficit calórico, pero a nivel de semana, o sea, en el agregado de los 7 días, ¿no? En vez de cada día. De esta manera tendríamos días donde estamos en superávit calórico y donde elevaríamos también los carbohidratos y días donde estaríamos en déficit calórico y reduciríamos también los carbohidratos. Lo lógico, evidentemente, sería comer más calorías y más carbohidrato los días de entrenamiento y menos calorías y menos carbohidrato los días de descanso. Pensemos en un ejemplo sencillo, por ejemplo, una persona que tiene unas calorías de mantenimiento de 2000 al día y recordemos que estas calorías de mantenimiento son las que necesitaría para mantener su peso, ¿vale? Pero manteniendo el mismo peso se puede ganar músculo y perder grasa y en vez de comer 2000 calorías al día y los mismos carbohidratos, pues ciclaría. Comería, por ejemplo, 2200, 2300 calorías los días de entrenamiento y también más carbohidrato y, por ejemplo, 1800 los días de descanso, ¿vale? También bajaría un poco los carbohidratos. Entonces, unos días estaría en déficit, otros en superávit, pero en el acumulado de la semana consumiría más o menos las mismas calorías que en el caso anterior.
¿Produce esto mejores resultados? No está claro, la verdad. Hay pocos estudios que analicen esto de los ciclados, pero metabólicamente tiene sentido y personalmente me ha funcionado bien porque tienes un poco más de energía los días que entrenas y eso puede mejorar los entrenamientos y potencialmente la masa muscular, mientras que los días de descanso pues es más fácil limitar las calorías y tampoco necesitas mucho glucógeno, por lo que bajar los carbohidratos es una forma directa de recortar calorías y minimizar la acumulación de grasa, o incluso seguir perdiendo grasa si en el acumulado de calorías semanales estás en déficit. Otro escenario, no tan ligado a mejora de composición corporal, sino más bien a adherencia o a constancia con el plan, consistiría en restringir más las calorías y carbohidratos durante la semana, de lunes a jueves o de lunes a viernes, para dejar más margen el fin de semana. ¿Por qué? Porque hay gente que de lunes a jueves o incluso también el viernes, dependiendo ya de cada uno, pues tiene una rutina bastante clara de alimentación, de entrenamiento, de descanso y no les cuesta mantener la ingesta calórica, pero el fin de semana se sueltan la melena, tienen eventos sociales, más alcohol seguramente, más pizza y muchas veces son estos excesos del fin de semana los que hacen que la gente no logre resultados. Y evidentemente lo ideal es no hacer estos excesos, pero cada uno tiene sus preferencias y sus limitaciones, y en estos casos un ciclado de reducir calorías y carbohidrato de lunes a jueves o viernes, ¿no? Y después aumentar la ingesta el fin de semana, pues puede funcionar. No es lo óptimo, desde luego, y me gusta mucho más el enfoque del ciclado anterior porque ajustamos mejor el gasto a la ingesta, pero, insisto, todo lo que te ayuda a mejorar la adherencia al plan es positivo. ¿Cuál es el principal inconveniente del ciclado? Pues que añades complejidad. No hay que hacer más cálculos, más cuadres semanales. Pero bueno, muchas veces funciona bien un enfoque más intuitivo. Por ejemplo, lo que yo hago es tomar un batido de proteína con 1 o 2 plátanos, con kéfir, con frutos rojos congelados, ¿no? Y esto son unas 600 calorías, pero solo lo tomo los días que entreno. Y de esta manera ya estoy logrando cierto ciclado con poco esfuerzo, además de que los días de entrenamiento más duro como algo más de carbohidrato, un poco más de patata o desayuno gachas de avena o cosas así, y si me voy manteniendo en mi peso, pues sé que en el agregado de la semana estoy bien, ¿vale? Y a estas alturas, la verdad, no me hace falta contar calorías para ajustar, pero si estás empezando, llevar este registro de calorías y macros durante unas semanas te puede ayudar a ajustar el número semanal y también los ciclados diarios. Respecto a los números que das al final, bueno, primero, eso que te han dicho de que se acelera el metabolismo así, a ver, no es correcto, salvo que estemos hablando ya del concepto de recarga. Que ahora que lo pienso, quizás tu pregunta iba más por ahí, ¿vale? Pero esto se referiría a hacer un déficit calórico la mayoría de días y de vez en cuando meter un día o un par de días más altos en calorías y en carbohidrato para reducir las adaptaciones metabólicas que se producen con dietas hipocalóricas prolongadas, ¿no? Pero bueno, hablando de tus números, aquí habría que personalizar, pero la idea sería mantener la proteína constante o quizás subirla un poco los días de déficit, pero no lo veas tampoco en forma de porcentaje, sino más bien en gramos. Apunta, por ejemplo, a entre 1,5 gramos por kilo los días de superávit, a 2 gramos por kilo los días de déficit, independientemente del porcentaje que se suponga del total de calorías. Pero vamos, como ves, se puede complejizar bastante la respuesta y para entender mejor todo esto voy a dejar 2 artículos en las notas del episodio. En uno hablo del concepto de recargas y en el otro de ciclados, ¿vale? Que insisto, están relacionados, pero como he intentado explicar, pues tienen objetivos distintos y se usarían en distintos contextos. En cualquier caso, y quizás debería haber empezado por ahí, si estás estancada en tus entrenamientos y no ganas masa muscular después de mucho tiempo, el problema de fondo es que no estás incluyendo la famosa sobrecarga progresiva y te ocurre como a muchas personas o como me ocurrió a mí durante muchos años, ¿no? Que iba al gimnasio religiosamente, pero claro, hacía siempre los mismos ejercicios con las mismas máquinas y evidentemente si haces eso, tu cuerpo va a seguir igual. Tenemos que seguir una planificación e ir incrementando gradualmente el estímulo, bien añadiendo ejercicios más difíciles, más peso, más repeticiones con el mismo peso. Y como digo, quizás debería haber empezado por aquí porque te va a ayudar mucho más esto que ciclar carbohidratos o no ciclarlos. Y si no tienes claro cómo lograr esto, esta sobrecarga progresiva, te recomiendo leer mi programa Guerrera Espartana, donde explico todo esto y también cómo combinar entrenamiento y nutrición para optimizar resultados. Así que espero que te sirva. Hola Marcos, buenos días. Primero de todo quería agradecerte el gran trabajo que haces y darte la enhorabuena con el libro de Saludablemente, que lo he terminado de leer hace unos días y ha sido brutal. Quería hacerte una pregunta que iba relacionada con la hipnosis para tratar dolor crónico sin daño estructural.
porque estoy pensando en hacerlo para una lumbalgia crónica, porque ya he probado todo, lo que puede ser todo, incluso deporte, caminar, llevo una vida muy activa, tal, pero no hay solución. No sé, el otro día me vino a la cabeza, me puse a leer y sí que hay tratamiento con hipnosis. Y después de leer tu libro de Saludablemente, que muchos dolores pueden ser recuerdos adquiridos, supongo que con la hipnosis se podrán revertir esas conexiones sinápticas, como dices tú en el libro. Y ahora, por si tenías algo de evidencia o si nos podías dar un poco de luz sobre este aspecto, ¿vale? Y nada, a ver si nos deslumbras un poco, como siempre. Muchas gracias. Gracias, me alegro de que te haya gustado Saludablemente, y aunque no profundiza demasiado en el tema del dolor, sí explico con frecuencia que el dolor en general y el dolor crónico en particular no están necesariamente causados por problemas o por daños en los tejidos, sino por sobrereacciones del cerebro, por amenazas percibidas, ¿no? Y algo similar en el caso de la migraña, que no deja de ser un dolor y que comento con Arturo Goicoechea en el episodio 257. Y por este motivo, muchas técnicas funcionan para reducir o eliminar el dolor crónico, ¿no? Desde acupuntura a operaciones falsas, donde solo hacen una incisión, se cierra la herida para que el paciente vea la herida, pero en realidad no se hace nada, porque si el cerebro cree, entre comillas, que se ha arreglado el problema, va a generar menos dolor. Y también hablo de esto, y en especial sobre el dolor de espalda, en el episodio 260 con Álvaro Pinteño, ¿vale? Y también comentamos ahí que el simple hecho de entender cómo funciona realmente el dolor ayuda a combatirlo. Así que los que tenéis dolor crónico, recordad que para vencer al enemigo hay que conocerlo, y aprender sobre el dolor os ayudará. ¿Y qué pasa con la hipnosis? Pues que es efectivamente una técnica potencialmente útil. Yo reconozco que hace años era escéptico con la hipnosis porque la asociaba a estos espectáculos amañados donde un hipnotizador parece que controla la voluntad de los participantes, y esto es falso, ¿vale? No podemos hipnotizar a alguien contra su voluntad o convertirlo en nuestro esclavo personal, pero profundizando después en la hipnosis real, en la hipnosis terapéutica, digamos, y en los estudios que hay, sí que es una técnica súper interesante. Hay un libro que se titula Suggestible You de Eric Vance, que es súper recomendable para quien quiera profundizar en cómo funciona el efecto placebo y la hipnosis, que tienen elementos comunes, pero son distintos, ¿no? Por desgracia, el libro no está en español, pero el título sería algo como Tú sugestionable, ¿no? O algo así, porque en el fondo la sugestibilidad es esa predisposición a ser influenciado por expectativas, y sabemos que unas personas son más sugestionables que otras, ¿no? En el sentido de que responden mejor al efecto placebo o a la hipnosis. Y muchas veces se ve la sugestibilidad como una debilidad, como que somos más influenciados por elementos externos a nuestra voluntad, pero podríamos argumentar que es todo lo contrario, porque en el fondo cuando somos influenciados por placebo o por hipnosis, lo estamos haciendo con nuestro propio cerebro, ¿no? Estamos regulando neurotransmisores y otros compuestos, entonces podríamos decir que estas personas tienen más capacidad de autocuración, ¿no? Volviendo a la hipnosis, en este libro de Suggestible You explica la historia de la hipnosis, y a partir de eso pues estuve investigando en algunos de los hipnotizadores más estudiados, y hay cosas súper interesantes, ¿no? Empezando por James Braid, que era un neurocirujano y fue de hecho quien acuñó el término de hipnosis, y él mismo usó la hipnosis para curar dolores crónicos, para reducir el dolor durante cirugías. Recordemos que de aquella no existía la anestesia como hoy, y se ha visto que la hipnosis es muy efectiva en este sentido. Y como decía, parece que tiene elementos comunes con el efecto placebo, pero actúa también por otras vías. ¿Cómo lo sabemos? Pues por ejemplo porque al usar fármacos que bloquean los efectos de los opioides, podemos reducir el efecto placebo, indicando que el placebo actúa en parte al menos a través de nuestro sistema opioide, pero estos mismos fármacos no inhiben el efecto de la hipnosis. Por tanto, a nivel biológico hay diferencias, pero ambos actúan a través del poder de la expectativa. O sea, como explico en Saludablemente, el cerebro no se limita a responder a lo que percibe externamente, sino que intenta siempre adelantarse, intenta siempre predecir el futuro, y por eso responde no solo a lo que ocurre, sino a lo que cree que va a ocurrir. Y en este proceso de imaginar el futuro, crea también su propia realidad. Pero bueno, por responder ya más concretamente a tu pregunta, sí tenemos bastantes estudios serios que indican efectos positivos en la reducción del dolor crónico con terapias de hipnosis, pero también observamos bastante variabilidad, que depende tanto del hipnotizador como del hipnotizado. Como en todo, hay muy buenos profesionales de la hipnosis y otros muy malos, y también, como decía antes, hay gente muy hipnotizable o que responde muy bien a la hipnosis y gente que directamente no responde.
Entonces, en tu caso, pues a ver, no pierdes nada más allá del dinero de la consulta. O sea, al final el dolor crónico es un tema muy complejo y mi recomendación es usar todas las armas a nuestra disposición, ¿no? Y eso implica el conocimiento. Insisto que conocer cómo funciona el dolor ayuda a reducirlo. El movimiento es también una gran terapia contra el dolor. Las terapias cognitivo-conductuales también, porque pueden ayudar a reducir la hipervigilancia o el catastrofismo que elevan también el dolor. Y, por qué no, también la hipnosis. Así que si tienes oportunidad, prueba, busca profesionales que tengan buenas referencias y ya nos cuentas. Mucha suerte. Muy buenas, Marcos. Pues yo la pregunta que quería hacerte era sobre todo con respecto al tema de la movilidad y de los estiramientos. Como sabes, en el deporte de competición o de alto rendimiento, el tema de la movilidad y del rango de movimiento es muy importante y en algunos deportes incluso puede llegar a ser un factor un poco determinante, sobre todo cuando tienes que tener bastante masa muscular y un tamaño y un peso, digamos, un poco elevado con respecto a la población general. Y eso a veces que lastra un poco el tema de la movilidad y del rango articular. Entonces, quería preguntarte tu opinión sobre este tema y sobre cómo poder programar en el entrenamiento semanal o mensual sesiones para aumentar el tipo de rango de movilidad o los estiramientos o un poco un protocolo que tú consideres que sería el más adecuado o el mejor para seguir. Nada más y muchas gracias por todo lo que aportas a la comunidad. Gracias por la pregunta. Y a ver, hay varios conceptos aquí. Primero tenemos que diferenciar rango de movimiento y movilidad, porque son cosas distintas. O sea, el rango de movimiento tiene más que ver con eso que llamamos flexibilidad y la movilidad se refiere al control funcional que tenemos sobre ese rango de movimiento. Y la mayoría de deportes no requieren un gran rango de movimiento, no requieren una gran flexibilidad, pero sí requieren un gran control funcional y la capacidad de aplicar fuerza en todo el rango de movimiento. De hecho, mucha flexibilidad, pero poco control motor contribuye a un mayor riesgo de lesión. Hay excepciones a esto, por supuesto, y determinados deportes como la gimnasia o ciertos movimientos de la gimnasia requieren desde luego mucha flexibilidad, pero como digo, son la excepción más que la regla. Y en principio una mayor masa muscular no tiene por qué perjudicar la movilidad, salvo que hablemos ya de niveles muy exagerados como culturistas que usan esteroides, porque si hablamos incluso de culturistas naturales, no tienen por qué tener poca movilidad y tenemos multitud de ejemplos. Si hablamos, por ejemplo, de competiciones de halterofilia, vemos a personas muy musculadas y con una movilidad excelente, ¿vale? Por ejemplo, para hacer un snatch, pues requieres una gran movilidad de tobillos, de cadera, de hombros, si no, vas a estar muy limitado en el peso que puedes mover. O yo sigo, por ejemplo, en redes a Lain Galani, o la Pantera, como él se llama, que es campeón mundial de kickboxing, de Muay Thai, está súper fuerte y tiene una movilidad brutal, ¿no? Entonces, tener músculo no es una excusa. Respondiendo ya a tu pregunta, no hay un protocolo como tal de movilidad. Hay muchísimas formas de incluir movilidad en nuestra vida y no hay necesariamente una estrategia mejor que otra porque depende de tus preferencias, del tiempo que tengas, de tus limitaciones, etc. Lo que yo recomiendo en general es empezar con algún diagnóstico que te puede realizar un profesional o tú mismo siguiendo alguna autoevaluación como el FMS de Gray Cook, que es el Functional Movement Screen o prueba de movimiento funcional, que consiste en una serie de tests para evaluar la calidad de tu movimiento, la movilidad de distintas articulaciones, tanto de manera aislada como integrada. Hay otros tests, por supuesto, que puedes usar, pero este tiene varios estudios que lo apoyan y tengo de hecho un artículo en el blog donde lo detallo, ¿vale? Que pondré en las notas del episodio y podría ser un buen punto de partida. A partir de ahí, recomiendo identificar los 2 puntos donde estés peor y seleccionar 2 o 3 ejercicios de movilidad para corregir cada zona. Los incluyes después con frecuencia, al menos 3 o 4 veces a la semana, y al cabo de un mes repites el test FMS para validar que efectivamente estás mejorando. ¿Cuándo realizar estos ejercicios? Pues es poco relevante, la verdad. Puedes incluirlos al final del entrenamiento o si tienes poco tiempo, yo recomiendo incluirlos durante el entrenamiento, entre serie y serie de los ejercicios del entrenamiento como tal. Y no suele haber interferencias porque estos ejercicios de movilidad no generan fatiga. Hablamos quizá de trabajo de rodillo de espuma, algunos estiramientos dinámicos o trabajo de dorsiflexión de tobillo. Entonces, si descansas un par de minutos entre series de tu entrenamiento de fuerza, por ejemplo, pues puedes perfectamente incluir un ejercicio de movilidad entre serie y serie. Puedes también dedicar alguna sesión a la semana para trabajar esos puntos donde tengas más limitaciones. Otra opción, si no te da tiempo en los entrenamientos, es que si por la noche ves un poco de Netflix o lo que sea, pues en vez de estar en el sofá, te tumbas en el suelo y dedicas 10-15 minutos a realizar esos ejercicios de movilidad.
Es decir, no es tan importante cuándo los haces como el hecho de hacerlos, ¿no? Y tener también cierta guía objetiva en cuanto a tener claros los puntos débiles con algún test como el FMS que mencioné antes y después ir evaluando el progreso con el tiempo. En cualquier caso, tengo artículos más detallados sobre esto en el blog, sobre por qué no recomiendo estiramientos estáticos antes de entrenar, sobre cómo mejorar la movilidad de cadera, de hombros, etc. Y pondré también algunos enlaces en las notas del episodio para quien quiera profundizar. Y nada más, cerramos aquí por hoy. Antes de despedirme os pido el favor de siempre, si os gusta el podcast, si habéis aprendido algo nuevo, y es que nos dejéis una evaluación en Apple Podcasts, en iVoox o donde sea que lo escucháis. Esto nos ayuda a tener más visibilidad y llevar este mensaje de salud a más personas. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.